Hola, bienvenidos a la lección número 3 del curso gratuito de Email Marketing con MailChimp para incrementar las ventas en tiendas y restaurantes. En esta tercera lección vamos a ver qué son las listas y cómo crearlas y configurarlas. Pues bien, empezamos. ¿Qué son las listas? Pues bien, las listas es la unidad básica, es con la que distribuimos la cantidad de suscriptores que tenemos. Es decir, son, para explicarlo muy fácil, son como recipientes o contenedores donde están introducidos todos los suscriptores, todos los correos electrónicos que capturamos mediante los formularios. A pesar de que con MailChimp y con casi todas las herramientas de email marketing que existen en el mercado podemos crear ilimitadas listas, para el objeto de este curso, que es para trabajar el email marketing para tiendas y restaurantes, nos debemos hacer primeramente una pregunta: ¿qué es mejor? ¿Una lista única, es decir, trabajar solo con una lista, o crear varias listas, cada una con características diferentes? Como veremos, yo creo que en principio para negocios pequeños y medianos lo interesante es empezar con una sola lista. Con un solo formulario de captura de datos donde todos los datos que se capturen desde los diferentes puntos de recepción, de inscripción de usuarios que vamos a establecer, vayan a parar todos a una lista única. ¿Por qué? Porque la complejidad de gestionar varias listas es muy grande, sobre todo para usuarios principiantes. Muy bien. Decir también, como veremos en otro momento, que a pesar de trabajar solo con una lista, existe lo que es la segmentación de listas, hacer segmentos de listas o hacer campos que agrupen usuarios. Eso lo veremos en un momentito. Muy bien. Con cada lista, y en este caso vamos a empezar con la hipótesis de que cada negocio va a empezar con una sola lista, creando una sola lista. Cada lista va a tener un solo formulario. Por cada lista solo se puede crear un solo formulario de captura de correos electrónicos. Y ese formulario va a ser el que va a estar en los diferentes situaciones o puntos de recogida de esa información. Otro aspecto previo muy importante al hablar de listas es que las campañas y los autorrespondedores, es decir, los diferentes tipos de envíos que vamos a realizar a nuestros clientes, se van a referir siempre a una sola lista. Por eso también decía antes que es mucho más complejo y complicado trabajar con varias listas, sobre todo al principio. Se van a referir, decía, solo a una lista, o bien también podremos establecer con una parte de esa lista. Y eso lo vamos a hacer ¿con qué? Con los segmentos. Con los segmentos o con los grupos. Y lo voy a explicar fácil porque puede ser complicado explicarlo si no pongo ejemplos. Por ejemplo, cuando yo creo una campaña o un autorrespondedor, es decir, cuando yo creo un envío, puedo establecer que ese envío se envíe solo a los usuarios que en el formulario de alta, por ejemplo, establecieron que sí tenían hijos, mientras que no se enviará al segmento de los que dijeron que no tenían hijos. Eso es segmentar, es decir, mediante los campos existentes del formulario de alta, poder elegir a qué usuarios se envía
esa campaña o ese autorrespondedor. Un trabajo parecido, aunque no igual, se puede hacer creando grupos. Y grupos es un campo concreto del formulario que ya se crea pensando en que establezca grupos para esa lista. Y voy a poner un ejemplo para que sea muchísimo más fácil entenderlo. Cuando nosotros nos damos de alta en un formulario de contacto que, por ejemplo, establece una pregunta de dinos sobre qué materias en concreto estarías interesado en recibir información, y establece pues cuatro campos, deporte, economía, etcétera. Pues esos campos lo que hacen es crear grupos, el grupo economía, el grupo deporte, ¿sí? Es decir, son campos que ya están creados para establecer, para que sean el vehículo para establecer los grupos. Y recapitulando, mientras que los segmentos simplemente se coge características concretas de campos del formulario para establecer si eso va a ser un criterio para que ese envío llegue o no al destinatario. Aunque en la teoría puede parecer más complejo de lo que es, vamos a ver que cuando empecemos a configurar campañas y autorrespondedores, vamos a volver sobre este concepto de segmentos y grupos, que es muy importante para luego poder trabajar, y vamos a hacerlo de manera mucho más práctica. Simplemente quedaros con que si trabajamos, o sea, que una lista se puede o bien segmentar o bien hacer grupos, ¿vale? Y que eso es muy interesante, sobre todo si trabajamos con una sola lista. Muy bien, vamos a ir a MailChimp, porque una vez ya hemos visto de manera genérica qué es una lista, para qué sirve, vamos a ir a nuestra cuenta de pruebas de MailChimp y vamos a ir a crear una lista. Ya en la lección anterior vimos las principales áreas de trabajo. Y vamos al apartado listas, donde yo en este momento tengo algunas listas creadas. Vamos a ir, por ejemplo, vamos a ir para crear una lista, vamos a ir a este botón en la parte derecha superior donde dice crear lista. Y vemos cómo me pregunta, ¿estás seguro que quieres crear una lista? Porque no siempre es necesario crearla. A lo mejor lo que te interesa es crear un grupo. Pero en este caso, como yo quiero crear una lista, porque estamos creando la primera lista, le vamos a dar a crear lista. Y vamos a ver la información que nos pide para crear esa lista. El nombre de la lista. Le voy a poner, por ejemplo, pues restaurante El Horizonte, porque esta es la lista de un restaurante llamado El Horizonte. Aquí le vamos a tener que introducir el correo electrónico desde el que aparecerá que se envía esa campaña. En este caso yo voy a colocar mi correo electrónico. Lo interesante es que vosotros colocarais el correo corporativo, y siempre un correo que se reciba y se lea el correo, porque ahí vamos a recibir bastante información. El tercer campo le vamos a tener que informar de cuál es el nombre que queremos que se vea como destinatario, es decir, como remitente. Se envía desde jsrv@gmail.com, pero quiero que aparezca que el correo electrónico lo envía restaurante El Horizonte. Muy bien. Y ahora me pide que le introduzcamos un texto de por qué, esos efectos legales, de por qué el usuario está recibiendo esa
esas notificaciones dentro de la lista. Lo podríamos colocar, simplemente escribir, pero como yo aquí ya tengo, puedo coger el texto de alguna de las que ya he estado trabajando. Voy a coger esta, no sé qué hay, y se puede clonar, ¿ves? Estás recibiendo este mail porque te has inscrito en la lista de clientes de Restaurante Piccolo. En este caso pues pondría Restaurante El Horizonte. Muy bien. Luego, en la parte inferior de todos los correos electrónicos tiene que aparecer una información de contacto para que quien reciba el correo ve exactamente con qué datos, los datos de quien le envía ese correo electrónico. Entonces, en general, lo que hace el programa cuando creas una lista es coger la información que de por sí, o sea, la información general de la cuenta de MailChimp. Pero a lo mejor, en este caso, yo quiero que aparezca otra información en el pie del correo. Pues simplemente le daría a editar esa información y ahí podría editar toda la información del pie. Mirad, esto es un correo electrónico tal cual se envió y quiero que veáis que en la parte inferior, debajo del nombre, pone estás recibiendo esta información porque estás suscrito voluntariamente a la lista tal, y luego pega la información de contacto del propietario de la lista para cumplir la legislación anti-spam americana. Muy bien, pues ya hemos visto por qué sirve. Y luego, el campo notificaciones. Por ejemplo, esto es muy interesante. ¿Quieres recibir cada día información de los que se han suscrito y se han desuscrito, se han borrado de tu lista? ¿Lo quieres recibir un sumario diario, es decir, un resumen una vez al día? ¿O quieres recibir cada vez que alguien se dé de alta, quieres recibir un correo electrónico? ¿O cada vez que alguien se dé de baja, quieres recibir un correo electrónico? Lo práctico es recibir un sumario diario, es decir, una vez al día, en una hora concreta, te envía al correo electrónico general de la cuenta, aunque se puede editar, un pequeño extracto de cuántas personas se han dado de alta y cuántas se han dado de baja. Muy bien, pues le daríamos a guardar y ya tendríamos la lista del restaurante El Horizonte creada. Si vamos a listas y vamos a ver cómo ya me aparece la lista Restaurante El Horizonte. No tiene ahora mismo ningún suscrito y por tanto no se ha abierto ningún correo electrónico nunca, ni se ha hecho clic nunca en ningún link de ningún correo electrónico de esta lista. Muy bien, ya hemos visto qué fácil es crear la lista general del negocio, del restaurante o de la tienda, para empezar a recoger información, para empezar a recolectar correos electrónicos de nuestros clientes. Muy bien, una vez tenemos ya abierta, creada la lista, tenemos que hacer una configuración previa de esa lista. Para hacer eso, vamos a ir aquí en este botón, al lado de la lista, donde pone Settings, que quiere decir configuración de esta lista en concreto. Y aquí es donde vamos a configurar las principales características de la lista. Algunas ya vienen configuradas con el alta, pero algunas vamos a poder configurarlas desde aquí. Lo primero, nombre de la lista y valores por defecto. Vamos ahí y como veis recoge la información que nosotros le hemos dado al dar de alta, aunque aquí la podríamos cambiar. Por defecto yo dejo tal cual viene, es decir, le enviamos un email de bienvenida cuando un
cuando un cliente se da de alta, y aquí en esta parte de aquí, de notificaciones de nuevo suscriptor, es el correo donde nosotros queremos recibir cada vez que alguien se dé de alta o se dé de baja de nuestra lista, si le hemos marcado así en la configuración general, recibir el correo electrónico cada vez, ¿vale? Aquí simplemente lo vamos a dejar todo igual, vamos a ir a Settings otra vez y vamos a ir a la segunda opción, que es configuración de la publicidad, y aquí simplemente dejarlo tal cual está, que es que sí, efectivamente, quiero que mis campañas se puedan acceder públicamente. Es decir, que si, por ejemplo, a mí que soy cliente de un restaurante, me envían un correo electrónico y yo lo reenvío a un amigo mío, pues ahí va a poder acceder cualquiera, ¿sí? O en caso de que no queramos que sea así, le marcaríamos: no, mi campaña para esta lista no quiero que sea pública, y con eso haríamos que si solamente los suscritos pudieran acceder al contenido de nuestras campañas. En principio lo vamos a dejar siempre como si mis campañas son públicas. Ok. Y esta parte, que también viene marcada por defecto y la vamos a dejar así, de la barra de archivo. Voy a volver al correo electrónico para que veáis. Si les digo aquí ver en el navegador, se refiere exactamente a esta barra de aquí arriba, donde se puede suscribir, lo puedes compartir en Facebook, Twitter o Google+, lo puedes traducir con Google Translate, etcétera, etcétera, ¿sí? Si yo a esta lista le diera desactivar Archive-Bar, esta barra de archivo, para esta lista, cuando le daría a ver en un navegador, simplemente no aparecería esta barra y por tanto simplemente podría ver el correo electrónico. Por tanto, también lo vamos a dejar tal cual viene por defecto, porque es interesante poder tener acceso a esa barra. Muy bien. Vamos a la tercera opción, que es campos de la lista. Por defecto viene simplemente los campos por defecto cuando creas una lista. ¿Cuándo vamos a tener más campos? Esto lo vamos a decidir en un punto posterior, cuando empecemos a crear el formulario de alta para esa lista, ¿sí? Ahí es donde vamos a empezar vamos a determinar exactamente cuáles son los campos de la información que se va a guardar en esta lista. Por tanto, lo veremos esto más adelante. Vamos a la siguiente opción, que es contenido requerido en el pie, que es para cambiar lo que hemos visto anteriormente, de estar recibiendo este mail porque te has inscrito en la lista de clientes, tal, y la información de contacto. Desde aquí se podría volver a editar esa información que le hemos dado anteriormente en el proceso de creación de la lista, y también podríamos informar de la web que va ligada a esta lista, si es que hay alguna. Pues en este caso aquí pondríamos la web del negocio, aquí abajo pondríamos la web del negocio. Muy bien. Esta parte de aquí del email Beamer address lo vamos a dejar porque no es nada importante. Esta parte sí es interesante. Si queremos rastrear más allá de las estadísticas que nos da MailChimp, simplemente, y queremos poder rastrear qué páginas visita y qué correos electrónicos se abren, desde dónde, etcétera, etcétera, con la herramienta Google Analytics, en esta parte simplemente introduciríamos el código que tiene este formato de aquí, perdón, UA X números, ¿sí? Aquí en esta casilla, y le daríamos a guardar. Con esto ya podríamos empezar a traquear, podríamos empezar
consultar los datos de los usos de las campañas desde Google Analytics. Y simplemente para nombrarlo, para que a la gente que son programadores, que no es el objeto de este curso, desde aquí podrían crear las integraciones con otras aplicaciones, o sea, poder integrar esta lista con aplicaciones propias del negocio. Pues no sé, imagínate el programa de gestión que tenemos en nuestro restaurante o en nuestra tienda, pues se podrían establecer relaciones con esta lista. Pero esto simplemente ya digo que no es objeto del curso. Pues, ok. Hasta aquí, decía, hasta aquí la lección número 3 del curso de email marketing. Para la próxima, que será la 4, vamos a ver vamos a descubrir por qué necesitas altas al sistema, de dónde las vas a obtener y cómo vamos a crear un formulario de alta. Sin nada más que añadir, si te ha parecido útil esta lección, te pido que vayas a MailChimp, a tu cuenta que ya creaste en lecciones anteriores, y vayas a crear la lista de tu negocio. Te agradeceré también que si piensas que este material puede servir a otras personas que tengan también su negocio, su tienda o su restaurante, pues le des a me gusta o compartas el material en tus redes sociales. Sin más, te espero en la próxima lección número 4.